Dios. Gloria a Dios. Amen. Hallelujah. Oh, más fuerte. Hallelujah. Qué bueno, qué bueno. Well, yo regreso a México en la tiempo allá, muy bueno, muy bueno. La presencia de Dios fue muy fuerte y también muchas personas recibir libertad y curaciones y milagros en sus vidas, es muy buen tiempo en Dios es moviendo aquí y otras partes de México porque Él quiere, ¿sí? Amén. Okay, yo voy a dar la palabra, pero nosotros vamos a orar primero. Okay. Jesus, thank you for this time. Jesús, gracias por este tiempo. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. Thank you for your glory. Gracias por tu gloria. Thank you for all that you give us. We say thank you, Lord. Gracias por todo lo que nos das. Te decimos gracias. And we appreciate you Te apreciamos, Padre, for what you've done in our lives por lo que has hecho en nuestras vidas and what you're going to do. y lo que harás In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Hallelujah. Hallelujah. Well, this is a word that God has been speaking to me about. Esta palabra es algo de lo cual Dios me ha estado hablando. And I believe this is a word not just for us, but it's for the whole church. Y yo creo que no es nada más una palabra para nosotros como iglesia, sino toda la iglesia también. And I believe that many places throughout the world are sharing a very similar message. Y creo que personas alrededor de todo el mundo están compartiendo mensajes similares. It's a message of hope, Es un mensaje de esperanza. but it's a message that we need to do something about. Sin embargo, es un mensaje de lo cual debemos de actuar en base a ello. Fe en acción, Fe en acción. or listen and act. O puede ser también escucha y haz. I believe this is something that God wants us to work in our lives, not talk about faith, but live faith. Creo que esto es algo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. No nada más hablar acerca de la fe, sino vivir, llevar a cabo la fe. But let's give a little review of what faith is. Pero podemos revisar un poco acerca de lo que es la fe. What is faith? ¿Qué es fe? Hebrews 11:1. En Hebreos 11:1, Now faith is the assurance of things hoped for, fe es la certeza de lo que se espera the conviction of things not seen. y la convicción de lo que no se ve. Now see, I like this translation Me gusta mucho esta traducción because it talks about what faith really is. porque habla precisamente de lo que la fe realmente es. But to start, we need to trust God. Pero para iniciar debemos de confiar en Dios. One of my most favorite scriptures is Proverbs 3:5. En Proverbios 3:5, uno de mis pasajes favoritos, Trust in the Lord with all your heart, confía en el Señor con todo tu corazón and lean not on your own understanding. y no dependas de tu propio entendimiento. Hallelujah. Do not lean on your own understanding. No te apoyes en tu propio entendimiento. See, faith requires you not to understand. ¿Ves? La fe requiere que a veces no entiendas. Faith says, I trust and I believe. La fe quiere decir yo confío, yo creo. To have faith, it requires trust in God Para tener fe requiere confianza en Dios, because you have to trust His word. puesto que necesitas confiar en lo que Él dice en su palabra. You have to trust Him with your life. Tienes que confiarlo con tu propia vida. So that's the foundation that we get when God first touches our lives. Ese es el fundamento que tenemos cuando Dios primeramente toca nuestras vidas. The Holy Spirit stirred us up, El Espíritu Santo nos conmueve and we get a little seed of faith. y tenemos una pequeña semilla de fe. And the action of that faith was confessing Jesus as your Lord and Savior. Y la acción que conllevó esa semilla de fe fue confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
And then God gives us confidence of our salvation. Y entonces Dios mismo nos da la confianza de la salvación que tenemos. And now I begin to trust Him more and more because I know that I know that I know that I belong to Jesus. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar esta confianza en Dios porque Él me va dando a entender que yo sé que yo le pertenezco a Él. So let's talk about the first part, which is hope. Entonces hablemos de la primera parte de este versículo en Hebreos, que es la esperanza. I've talked about this before. He hablado acerca de esto antes. Hope is the expectation for something you don't have yet. La esperanza es una expectativa de algo que aún no obtienes. And hope is birthed by something promised by God. Y esta esperanza nace de una promesa de Dios. See, if I hope for things in the world, Si yo tengo esperanza por cosas en este mundo natural, it's hit or miss. puede ser que acierte, puede ser que no. But when I hope for things in God, His promises are yea and amen. Pero cuando yo tengo esperanza por las promesas de Dios, sus promesas son siempre sí y amén en Él. You don't have it yet, No lo tienes aún, but you have confidence that you will get it pero tienes la confianza de que lo obtendrás, because God promised it. porque Dios lo prometió. Romans 8, verses 24 to 25. En Romanos 8, 24 al 25, It says, "For in hope we have been saved. porque en esperanza hemos sido salvos. But hope that is seen is not hope. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. For who hopes for what he already sees? Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? But if we hope for what we do not see, Pero si esperamos lo que no vemos, with perseverance we wait eagerly for it." con paciencia aguardamos esperándolo. Now that's hope. Esa es esperanza. Now, Jesus promised me salvation. Ahora Jesús me prometió a mí salvación. I'm hoping Yo tengo esperanza by faith walking in it, y en fe camino en ello, even though I don't have it yet, aunque viéndolo no parece ser que lo tenga, because I'm still walking this earth. porque yo aún camino en esta tierra In this body, I don't have eternal life, y en este cuerpo mortal no tengo vida eterna. but I know I have it in the kingdom of God forever. Pero sé que lo tengo en el reino de Dios para siempre. So I'm walking day by day with faith in hope for my resurrection. Entonces camino día a día en fe, en esperanza, al día de la resurrección And for the promises of God. y las promesas que Dios me ha dado. Hebrews 10:23 says, "Let us hold fast the confession of our hope." Hebreos 10:23 dice que mantengamos let us hold- La confesión de nuestra que esperanza. tengamos firme la esperanza que hemos confesado, Without wavering. sin titubear, For he who promised is fiel. porque aquel que ha prometido es fiel, He is faithful. porque Él es fiel, He is faithful. Él es fiel. Psalm 33, Salmo 33, verses 20 to 22. 20 al 22. It says, "Our soul waits for the Lord. Dice así que nuestra alma espera al Señor. We trust in his name, Confiamos en su nombre and we have hope in him." y tenemos esperanza en Él. This hope comes Esta esperanza viene de through faith. la fe. Romans 10:17. En Romanos 10:17, Faith comes by hearing, la fe viene del escuchar, and hearing by the word of Christ, escuchar de la palabra de Dios, the now word of God. la palabra de Dios de hoy. So what is God speaking to you? ¿Qué es lo que Dios te está hablando ahorita? And when he speaks it to you, are you hoping for it? Y cuando Él te está hablando, ¿tienes esperanza para ello? So now that you've got this hope, Entonces, teniendo esta esperanza que viene de su palabra, we need assurance for this hope. necesitamos estar seguros de que esta esperanza es de verdad. So I am confident that what I'm hoping for, I'm going to get. Entonces yo tengo ahora la confianza que mi esperanza obtendrá su resultado. So I'm sure, Entonces tengo seguridad, I'm confident, tengo confianza, because God spoke it to me, porque Dios me ha hablado a mí and it will come to pass, y así va a suceder, even though I don't see it. aunque no lo vea aún, So I don't worry about it, por lo cual no me preocupo, but I have assurance. sino tengo confianza. What's the next step? ¿Cuál es el siguiente paso? Well, it says, for things not seen. Dice, para las cosas que no se ven.
You can't see it in the natural eye, Quizá no lo puedes ver con el ojo natural, but you get a vision for it. pero tienes visión para ello. We all need a vision. Todos necesitamos visión. Proverbs says if there is no vision, the people perish. En Proverbios declara que cuando el pueblo perece cuando no hay visión. If there's nothing to hope for, we perish. Si no hay nada por lo cual tener esperanza, entonces pereceremos. That's in Proverbs 29:18. Eso es en Proverbios 29:19. And Joel says in 2:28, Y Joel en 2:28, your old men will dream dreams, los ancianos soñarán sueños and your young men will see visions. y los jóvenes verán visiones. See, we need to catch a vision. Si nosotros necesitamos obtener una visión, Do you have a vision for your life? ¿tienes una visión para tu vida? God has spoken to you. ¿Dios te ha hablado a ti? Well, hope says that I've got what God promised. What did God promise? La esperanza me dice a mí que yo tengo lo que Dios me promete. No, I need a vision for it. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Tienes una visión para I need ello? to see it Tú necesitas poder verlo with a vision. con una visión. I don't have it yet, Quizá no lo tengo aún, but I have a vision for it. pero tengo una visión para lo que Dios me dio. Hallelujah. Well, how do we walk in that vision? Entonces, ¿cómo caminaremos en esa visión? Conviction. Convicción. Conviction of seeing things not seen. Una convicción de poder ver las cosas que no se ven. So that means I walk like I already have it. Eso quiere decir caminar como si ya lo tuviera. I have it Ya lo tengo, because God promised. porque Dios lo prometió. I know that I am a king in the kingdom of God. Yo sé que yo soy un rey en el reino de Dios. So I need to walk like I have it. Entonces debo de comportarme como tal. Do we walk in the authority of the Lord that's in our lives? Debo de caminar en la autoridad de Dios en mi vida, Or do we walk defeated? o debería caminar derrotado. Oh, I hope, but I'm not so sure. Tengo esperanza, pero pues la verdad no estoy muy seguro. Do you know that all of you are ministers unto the Lord? ¿Sabían todos ustedes que ustedes son sacerdotes para nuestro Señor, ministros al Señor? We're all priests unto God. Todos somos sacerdotes para nuestro Señor. But do we walk? Pero Like that. caminamos de tal forma. Do we minister to Him? ¿Ministras al Señor? Not just on Sunday, No nada más en domingo, but every day. sino cada día. Conviction is living like you already have it. Convicción es vivir como si ya lo tuvieses. James 2:26 says this. En Santiago 2:26 dice lo siguiente: Faith without works is dead. que fe sin obras es muerta. You must have action on the faith. Deberás acompañar tu fe con acción. So now I'm going to give you the Alan Thorner definition of faith. Entonces ahora que ya vimos la versión bíblica, les voy a dar la versión de Alan Turner de lo que es la fe. It's a definition that I think will help you understand how to truly move in faith. Es una definición que quizá les ayude a ustedes realmente moverse en fe. Faith is the confidence Fe es la confianza that I have que yo tengo for the things para las cosas God has promised me. que Dios me ha prometido. And the action Y la acción I take que yo tomo to see the vision for it to come to pass. para ver que la visión que tengo se cumpla. I'll say it again. Lo diré otra vez. Faith is confidence Fe es la confianza I have que yo tengo for the things God has promised me. para las cosas que Dios me ha prometido. And the action I take Y la acción que yo tomo to see the vision for it to come to pass. para lograr que se cumpla la visión que tengo. Hallelujah. Do you understand? ¿Entienden esto? That's the basic definition of faith. I could speak a lot on faith, but this is the basic foundation for talking about action. Ese es el fundamento básico de lo que es la fe. Esos son los componentes en su forma más rudimental. Now let's discuss faith in action. Hablemos acerca entonces de la fe en acción. James chapter 2, En Santiago capítulo 2, verses 14 to 26. del 14 al 26. He describes what faith in action is. Ahí
el apóstol describe lo que es la fe en acción. This is not works in the law or self-action. Estos no son obras de la ley o acciones por sí solas, This is a response to what God has said and your action to do it. sino que estas acciones son una respuesta a lo que Dios ha dicho y mi voluntad para hacerlo. This is a work of faith Esta es una obra de fe with the help of the Holy Spirit. con la ayuda del Espíritu Santo, Because I need all the help I can get. porque yo necesito toda la ayuda que puedo conseguir. I need the Holy Spirit to give me confidence. Yo necesito al Espíritu Santo para que me dé la confianza. When I start doubting, He says, don't doubt, Cuando yo empiezo a dudar, Él es el que viene y me dice, no dudes, because the promises of God are yea and amen. porque las promesas de Dios son sí y amén. So it's not natural works, it's not works of the law, but it's works by action on the things that God has given you faith for. Entonces, estas obras, esta acción no es una obra religiosa de la ley, sino son obras en respuesta a lo que Dios me ha prometido. So the first part is getting the word. Entonces, la primera parte entonces es recibir la palabra de Dios. We all need to know the Logos word, Nosotros necesitamos conocer la palabra logos de Dios. but we need a Rhema word for our lives. Pero a pesar de conocer lo que está escrito, necesitamos conocer la palabra de Dios en el momento preciso para nuestra situación, la palabra rema. And that's what I shared in Romans chapter 10, 17. Y eso es lo que compartí en Romanos 10:17. Faith comes from hearing the Rhema now word of God. Que la fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios. Y esa palabra ahí en Romanos es la palabra rema. And then I act upon it. Y entonces actúo en base a ello. But the action is the stuff we have the hardest time with. Pero el llevarlo a la acción es a veces lo que más se nos complica. We talk about it, Hablamos de ello, but we don't live it. pero no lo vivimos. And I believe that God is saying now's the time to start living it. Pero creo que Dios nos está hablando y diciendo que ahora es el tiempo para empezar a hacerlo. You say, how do I get this now word? How do I get this word for the moment for my life or for the church? Y entonces dice, ¿cómo obtengo esta palabra rema? Esta palabra para mi momento en la vida. ¿Cómo lo obtengo para mí y para la iglesia? It can come in prayer. Puede venir por medio de el estar orando. It can become while reading the Logos word. Puede venir mientras estás ahí leyendo la palabra logos de Dios. It can come by revelation or prophecy. Puede venir por medio de revelación de Dios, por medio de profecía. But you must be in tune. Pero deberás estar sintonizado. You must be open to hear the voice of God. Necesitas estar abierto a escuchar la voz de Dios. And that's so important. Y eso es tan importante. When I've shared this testimony before, but it's a perfect example of this. Y yo he compartido este testimonio antes, pero es un perfecto ejemplo de esto. When I got saved, I was going to leave medical school and go to Bible college and become a pastor or wherever you become when you go to Bible college. Cuando yo recibí a Cristo, cuando fui salvo, yo iba a dejarlo todo, dejar mis estudios médicos y convertirme en un pastor. I was literally in the last year of my medical school. Estaba literalmente en mi último año de mis estudios médicos. But other Christians in the class, they find you out when you become a Christian. Y otros cristianos que cuando uno se convierte te encuentran los cristianos. And they said, God needs doctors. Y me dijeron, Dios necesita doctores también. And I said, that's crazy because he's the doctor. He's the great doctor. He heals. Y yo les dije, están locos porque pues Él es el doctor de doctores. ¿Para qué me ocupan? Él es el sanador. But there are many people that don't have faith. Pero hay muchas personas que no tienen fe. And there are many people that do have faith, but God has told them to go see a doctor. Y hay muchas Against the law. personas que tienen fe, pero aún así necesitan ir a un doctor. Y eso no es en contra de ninguna ley. And plus, I can use that God can use that to open up doors. Y además, Dios puede utilizar el campo médico para abrir puertas para Él. And I said, nah. Y yo les dije, nah, eso no es para mí. But the Spirit stirred me, so I prayed. Pero el Espíritu Santo me movió y entonces empecé a orar. And I opened the Bible, Y abrí mi Biblia. a brand new Bible, because I was a new believer. Una Biblia nueva, era un nuevo creyente. It didn't have all these pages with markings. No tenía todas estas notas como ahora las tengo.
And I opened it up, closed my eyes, opened up, put my finger on it. Y cerré mis ojos, abrí la Biblia y puse mi dedo. And it was in Corinthians. Y era en Corintios. And it said, remain as you are. Y dice Talking about el- marriage, totally out of context, but my finger went to remain as you are. Y el versículo que ahí abrí hablaba acerca del matrimonio, pero donde dice, permanece como estás. I said, oh, okay, then I'll stay. Y entonces yo recibí eso de Dios y dije, ok, pues me quedaré así, By faith. por fe. I wanted to become a Bible teacher or become a pastor. Yo quería enseñar la Biblia o convertirme en un pastor. But God said, no, I want you to be a doctor. Pero Dios me dijo, no, yo quiero que seas médico. So I walked in faith. Por lo cual caminé en fe. The action was I became a doctor. La acción se convirtió en convertirme en un doctor. The faith came for God to show me how he would use it for the glory of his name. La fe fue el creerle a Dios que Él usaría esto para su gloria. Hope is over because I already received. Hope is over because I've already received. La esperanza ya la recibí, ya eso tiene su lugar y ya fue. Because God kept his word. Porque Dios cumplió su palabra And he used medicine for the glory of his name. y utilizó eso para la gloria de su nombre. You need to be in tune to hear the voice of God and then act upon it through faith. Necesitas estar en sintonía con la voz de Dios para escucharlo y entonces hacer obras en base a ello. Number 2, Número 2. to hear the voice clearly, you must be in relationship with God. Para escuchar su voz claramente, debes de estar en una relación con Él. And when you do that, God can speak to you through the word as you study the word and as you hear and develop it in your heart. Y entonces cuando estás en una relación con Él, puedes escuchar su voz a la medida que vayas orando, leyendo la Biblia y escuchando de su palabra. For that particular word, God had to develop it in my heart because I couldn't see how medicine would open doors for me. Para poder tener esa palabra, para tener la fe de creer que la medicina iba a abrir puertas para mí, yo tenía que desarrollarlo en mí, esta relación con Él. But then I met another doctor who's a Christian, and lo and behold, we started a church together. Pero luego, en mi camino de obediencia en fe, yo conocí a otro doctor que también era cristiano y, ¿quién lo creería? Empezamos una iglesia. I went to Romania and God opened doors for me to speak to doctors in Romania. Y como médico fui a Rumania y ahí Dios abrió puertas para hablar del evangelio a otros doctores. And God opened doors for me to minister to other doctors and to places that you couldn't go in the Ukraine. Y en Ucrania, en su momento donde uno no podía ir nada más porque sí, el campo médico me abrió las puertas también para predicar el evangelio a estas personas. And then the Lord opened up a big door when I went to Brazil. Y Dios abrió una puerta muy grande cuando fui a Brasil. And he used medicine to bring many, many people to the Lord. Y utilizó el Señor la medicina para traer a muchos al Señor. All the way down the river where there's no electricity. Allá en las Amazonas, en un río donde no había electricidad. God can do powerful and mighty things. Dios puede hacer grandes y poderosas cosas. And even now he's doing it. Y aún ahora lo está haciendo. We need to hear his voice Necesitamos escuchar su voz and then act upon it. y entonces actuar en base a ello. But you can hear his voice clearly when you develop your relationship with God. Pero solo podrás escuchar su voz claramente cuando desarrollas una relación personal con Él. And it is not between you and the pastor and your parents. It is between you and God to develop that relationship. Y esta relación no depende de tus padres, de tu pastor. Es una relación que depende de ti y Dios. The scripture says, La escritura nos dice, if you seek me, you will find me. si me buscas, me hallaréis. So if you are seeking God, he will speak to you. Entonces, si tú estás buscando a Dios, Él te hablará a ti. And then you need to open your heart
to receive what God is saying. Y entonces debes de abrir tu corazón para escuchar lo que Dios está diciendo. And when you are in relationship with Him, Y estando en esta relación con Él, you won't go doing things that you think is God, but is contrary to the Word of God. no empezarás a hacer cosas que dices, esto es Dios, pero que van contrarias a la palabra de Dios. God will never speak to you to do something that's contrary to His Word. Dios nunca te va a hablar de hacer algo que va en contra de su palabra. But He'll speak to you through the Word and through your life relationship with Him, and He'll open up doors beyond your imagination. Pero Él utilizará su palabra para hablarte en esta relación contigo, y eso abrirá puertas en tu vida que jamás creerías que serían posibles abrir. If you had seen me when I was a young boy De haberme visto ustedes cuando yo era un joven and when I was a young teenager, y cuando estaba en mi adolescencia, I was afraid of my own shadow. yo tenía temor de mi propia sombra. I was afraid of people. Tenía miedo de estar con personas. And I only had one or two good friends at any one particular time. Y si vieras cualquier momento específico de mi vida, nada más tendría uno o dos amigos. If you had told me that I'd be up here sharing in Mexico the Word of God, I would have laughed you to death. Y si me hubieras dicho en ese momento de mi vida que estaría el día de hoy aquí en México hablándole a muchas personas, no te hubiera creído. But God is greater than all of that. Pero Dios es mayor que todo eso. And if you allow Him to prepare the way for you and then walk in it, that's the action. You will see the glory of God in your life. Si tú permites que Él hable a tu vida y tú lo tomes a acción, Él hará esto y más en tu vida. When God speaks a word to you, let it develop in your heart. Cuando Dios hable a tu vida una palabra, deja que se desarrolle en tu corazón. And then have the confidence that He will do it. Y entonces ten la certeza, la confianza de que Él lo hará. Catch a vision for it. Obtén una visión para esto que Dios te da. And then walk like you've already got it. Y entonces empieza a caminar como si ya lo tuvieras. But it'll be birthed within your heart. Porque va a nacer esto en tu corazón. But now that you have hope from the Word, the next step is to develop confidence. Y entonces, ya que tenemos esperanza por la palabra que Dios nos ha dado, ahora necesitamos desarrollar confianza And the assurance that you have it. y la certeza de que esta palabra vino de Él. See, hope alone is no good unless I have assurance and confidence that I've got it and I've caught a vision for it and I don't let it go. ¿Ves? Esperanza no debe de ir sola, sino acompañada con certeza de que esto es verdad. And then when you get that vision, Y entonces al obtener esta visión, because it's a promise from God, porque es una promesa de Dios, let God grow it in your heart permite que Dios traiga el crecimiento de esto en tu corazón so that you can actually see it. para que puedas verlo. How many of you, God has spoken to you, but you don't quite see what God is saying? ¿Cuántos de ustedes quizá han recibido algo de Dios, pero realmente les cuesta quizá verlo? See, He wants you to see it. ¿Ves? Dios no nada más te quiere hablar, quiere que lo veas. He wants you to catch a vision for it. Quiere que tengas una visión para ello. See, I have a desire to see the people in our community and in our city receive Jesus Christ. ¿Ves? Yo tengo el deseo de ver a personas en nuestras comunidades recibir a Cristo. And not only see Jesus Christ, but become disciples. Y no nada más ver a Jesús, sino convertirse en discípulos de Él. And I believe God wants to speak that to all of us so that we can catch that vision. Y yo creo que Dios quiere hablar esto a todos nosotros para captar esa visión. Because the days are short Porque los días se acortan and the harvest is ripe. y la cosecha está lista. But we need a vision for it. Pero necesitamos visión para ello. And I've used the excuse through the years, oh, we don't have an evangelist. Pero he utilizado la excusa por muchos años de que es que no tenemos un evangelista. God says you just need faith Pero Dios dice, tú nada más necesitas fe and action upon that faith. y tener acción sobre esa fe.
God wants to give us a clear vision for what He wants to accomplish in us personally and in the church. Dios quiere darnos una visión clara de lo que Él quiere hacer en nuestra vida personal y también como iglesia. And then we need to practice doing it. Y entonces debemos de ejercitarlo. Many times we say, "Oh, I can't do that. Let somebody else do that." Muchas veces podemos decir nosotros, ay, yo no le armo para esto, mejor que alguien más lo haga. Well, we say, "I believe." Y decimos, creo, We don't do anything about it. pero no hacemos nada al respecto. We say, "That's a great idea." Decimos, qué buena idea. And that's all it becomes, is just a great idea. Y es todo lo que se hace, es una gran idea. I want more. Yo quiero más. Do you want more? ¿Tú quieres más? But we need to act upon it. Pero necesitamos actuar en base a ello. Say, "Oh Lord, I want more." Oh Señor, yo quiero más. He said, "Well, walk in it. Pues entonces empieza a caminar, Start doing it." empieza a hacerlo. But that's works. That's legalism. Ah, pero eso son obras, eso es legalismo. But James says, "Show me your faith without your works, and I'll show you my faith by my works." Y Santiago dice, mira, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. And throughout the second chapter of James, he describes what faith in action is. Y Santiago, en el libro de Santiago, en el segundo capítulo, ahí él describe exactamente en qué consiste la fe. So how are we to do this? How are we to have faith in action? Entonces, ¿cómo debemos de llevar a cabo esto? La fe en acción. James chapter 2, verse 18. En Santiago capítulo 2, versículo 18. But someone may say, "Well, you have faith and I have works." Algunos podrán decir, tú tienes fe y otro, tengo obras. Show me your faith without your works, Muéstrame tu fe sin las obras and I will show you my faith by my works. y yo te mostraré mi fe por mis obras. Whoa, what does that mean? ¿Qué quiere decir esto? You know, I have faith, Pues decir, but I have no action on it. yo tengo fe, pero no tengo obras, no tengo acción. And James says, "I'll show you my faith by my actions." Y Santiago dice, yo te mostraré que tengo fe por mis acciones. Because talking about it and not doing anything about it is dead faith. Porque hablar acerca de ello, pero no hacer nada, es una fe muerta. But having faith for something and acting upon it, that's faith. Pero tener fe y llevarlo a cabo a la acción, eso es tener fe viva. You need to do what you believe. Necesitamos hacer lo que creemos. Do what you believe, Hacer lo que creemos. not just talk about it. No nada más hablar acerca de ello. How many of us just talk about it? ¿Cuántos de nosotros nada más hablamos de esto? Oh, that's a great idea. Qué buena idea. That's perfect. Ah, qué perfecto. But in reality, we don't do anything about it. Cuando en realidad no hacemos nada en cuanto a ello. A bunch of ideas, Un buen de ideas, but no action. pero sin acción. But the Lord says it's time for action. Pero el Señor dice que es tiempo para la acción. Do what you believe Haz lo que crees and not just talk about it. y no nada más hablemos de ello. Now I'm going to go through some examples Ahora quiero mostrarles algunos ejemplos so you can see faith in action. para que podamos ver, que puedas ver cómo es la fe en acción. Abraham, Abraham, James chapter 2 verses 21 to 23. en Santiago 2, 22 al 23. Let's read that. Vamos a leer eso. You can read that in Spanish. Vamos a leerlo aquí en español. Dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham offered up Isaac A Abraham le ofreció a Dios su hijo Isaac because he believed God. porque le creía a Dios. And he was called the friend of God because of it. Y a causa de ello se le llamó amigo de Dios. But God worked that confidence and that trust in Abraham's life. Pero Dios trabajó esa confianza en la vida de Abraham.
His first step of faith was leaving his father and mother and going to a land he did not know, following a God who they didn't really know. Dios hizo esto al llamar a Abraham de su parentela, del lugar de donde él era, y se separó de su familia y empezó a seguir un Dios que ni conocía. That took faith, Eso requirió fe, and it was faith in action. y eso fue fe en acción. See, he did it. Lo hizo. It was not good in those days to leave your family behind. No era prudente en esos tiempos dejar a tu familia atrás. Families stayed together. And Las tight. familias tenían que estar unidas. And here Abraham picks up, takes his wife, and goes off to another land. Y aquí vemos como Abraham se levanta con sus cosas y se va con su esposa a otra tierra. Because God gave him a promise. Porque Dios le dio una promesa. I'm going to give this land to your descendants. Te voy a dar una tierra a ti y a tu descendencia. But he goes through lots of trials in that journey. Y en esa trayectoria Abraham pasa por muchas pruebas. But God proves himself every single time. Pero Dios le prueba a Abraham su veracidad una y otra vez. Twice he protects Sarah from being taken by another man. Dos veces Dios protege a Sara, la esposa de Abraham, de ser tomada por otro hombre. Because the promise was to Abraham. Porque la promesa era por medio de Abraham. And even then he gets Ishmael. Y aún así, cuando But God said, no, the promise is through Sarah. aún cuando Abraham comete un error y tiene un hijo llamado Ismael, Dios le dice, no, esto va a ser a través de Sara. And he thought to himself, I'm good as dead. I'm an old man. I can't have children. Y Abraham aún pensando, estoy viejo, no puedo tener hijos. And Sarah can't have children. She's an older woman. Y Sara tampoco puede tenerlos. But God was faithful. Pero Dios fue fiel And he brought Isaac. y trajo al hijo de la promesa, Isaac. Abraham learned how to trust God. Abraham aprendió cómo confiar en Dios. So when God told him to offer up Isaac, Entonces, para el momento en el que Dios le pidió a Abraham ofrecerle a su hijo Isaac, he knew God so well that no matter what, he knew the promise was going to come through Isaac. conocía a Dios tan bien que sabía que sin importar qué sucediera, Dios traería su promesa a través de And Isaac. if he offered him up, he would raise him from the dead. Y él mismo dijo que si le ofreciera a su hijo Isaac y muriera, Dios lo resucitaría. There he is at the altar, Ahí estaba en el altar, knife in his hand. el cuchillo en su mano, And God says, stop. y Dios le dice, detente. Now I know you trust me. Ahora sé que confías en mí And you will believe and do what I've asked you to y do. tú harás lo que yo te pida hacer. Put the knife down. Undo Isaac, and there behind him was an offering. Y ahí había un cordero de sustitutorio para Isaac. Le dijo, bájate Isaac, quita el cuchillo. Ahí está el sacrificio. How many of us have that kind of confidence in God? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa clase de confianza en el Señor? See, the assurance of things hoped for. God gave him hope through Isaac. Esta es la confianza, la certeza de las cosas que se esperan, Conviction of things not seen. la convicción de lo que no se ve. He doesn't know how God is going to deliver or bring Isaac up out of the dead, but he knows that God promised it, so I will do what he's asked me to do by faith. En la historia de Abraham, él no sabía exactamente cómo iban a suceder las cosas, pero sabía que la promesa sería a través de su hijo. Entonces él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo sabiendo que Dios lo iba a solucionar. And he had a deep relationship with God. Y en esto él tenía una relación muy profunda con So he Dios. heard his voice when he said, don't take Isaac, don't do this to Isaac. De tal forma tenía esta relación que aún teniendo el cuchillo en mano, escuchó la voz de Dios. And did God keep his promise? Y cumplió Dios su promesa. Abraham didn't see how many children he was going to have. Abraham nunca vio cuántos hijos tendría en descendencia. He saw Isaac, Vio a Isaac and I believe he saw probably Jacob and Esau. y se cree que podría haber visto a Jacob y Esaú, And he walked in faith y caminó en fe because he knew that he would have as many children as there are stars in the heaven. porque sabía que tenía esta promesa de Dios que tendría descendencia así como las estrellas en el cielo.
And he walked in faith. y caminó en fe. That's walking in faith. Eso es caminar en fe. Let's use another example. Usemos otro ejemplo. James chapter 2 verse 25. En Santiago 2, versículo 25. Rahab, Rahab, when she received the spies cuando ella recibió a los espías and sent them out by another way, y los permitió escapar por otra salida, she was moving in faith. ella estaba caminando en fe. She was a prostitute, Ella era una prostituta, but she knew, she heard, and she understood, and she knew God. pero ella había escuchado de Dios y había entendido que él era el Dios verdadero. And she saved the spies Y entonces salvó a los espías and let them out through the wall. y permitió que salieran por el muro de Jericó. And she said, remember me when you come in and destroy the city. It had not been destroyed yet. Y les dijo, recuerden, tengan a mí y a mi familia en memoria cuando vengan a destruir esta ciudad, aunque la ciudad aún no había sido destruida. And she was the only one who survived, her and her family. Y ella y su familia, todos los que estaban en esa casa, sobrevivieron. Talk about faith Habla acerca de fe in action. en acción. She believed, Ella creía and so she let them down, knowing that the whole city would be destroyed, but that she would not. y a causa de esa fe, ella permitió que sus espías salieran porque ella tenía la esperanza de vivir cuando toda la ciudad iba a ser destruida. God honored that faith so much Dios honró esa fe tanto that she's one of the great grandmothers of Jesus. que ella se convirtió en una de las bisabuelas de Jesús. She was not supposed to be in a lineage. Ella no, en teoría no debería estar en el linaje de Jesús. She was one of the peoples that God said destroy. Ella pertenecía a una de las gentes que Dios había de destruir. Our God is a great God, Pero nuestro Dios es un gran a Dios, merciful God, un Dios de misericordia and a loving God. y un Dios de amor. And we need to trust Him Y necesitamos poner nuestra and walk confianza in en the Él things that He's told us to walk. y caminar en aquello que Dios nos ha pedido hacer. We all know the story of Noah, right? Conocemos la historia de Noé It's Genesis chapter 6. en Génesis capítulo 6. Noah, I believe, had never seen rain. Noé pensamos que jamás había visto lluvia, Because the dew covered the surface of the earth. porque en ese entonces lo que daba agua a la tierra era el rocío en la mañana. And God says, build an ark because I'm going to destroy the earth. Y entonces Dios le dice que construyó un arca porque iba a destruir el mundo con un diluvio, With a great flood. con un gran diluvio. He told him how to build the ark. Y él le enseñó a Noé cómo construir el arca. And no one knows exactly, but it took him anywhere from 70 to 100 years to build that ark. Con exactitud nadie sabe, pero viendo en la Biblia aproximadamente fueron entre 70 y 100 años lo que duró la construcción de ese arca. And in the scriptures, it talks about how in Peter it said that how the people mocked him. Y vemos en la escritura cómo las personas a su alrededor se burlaban de él, Because he preached righteousness. porque él predicaba justicia. Who's this idiot Noah building an ark on dry ground and there's no water? Y decían, ¿quién es este tontito Noé que estaba construyendo un barco en medio de un desierto? You think what people would say today, the same thing. Oh, this guy's, he's crazy. Y probablemente hoy dirían lo mismo acerca de él, que está loco este cuate. But he heard God Pero escuchó a Dios and he responded. y respondió. Talk about action. There was no greater action than to build an ark without water. Imagínense esto, cómo habla acerca de la fe en acción, el construir un barco sin agua. And when it was complete, he and his family and all the animals went inside and they closed the door from the inside. Y cuando él, su familia y todos los animales habían entrado al arca, Dios cerró la puerta. No water yet, No había agua todavía, but then the water came. pero entonces vino el agua. Wow. What faith. ¡Qué fe! What faith. ¡Qué fe! In action. En acción. The whole world was against him. Todo el mundo estaba en su contra. The whole world made fun of him. Todo el mundo se burlaba de él.
but he had faith in God. pero él tenía fe en Dios. We're all descendants of Noah. Todos somos descendientes de Noé. Hallelujah! Aleluya. Because of his faithfulness. Por su fidelidad. Moses, Ahora Moisés, my goodness, he delivered Israel by faith. él libró a Israel por medio de la fe. God said, go and deliver my people. Dios le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo. The story is amazing. Esta historia es impresionante. A Jew saved by the river, water, that's why his name is Moses. El pueblo de Israel salvo por río, pues así es lo que por eso se llama Moisés, es el río. Hallelujah. Raised by Pharaoh's sister. Moisés fue criado por la hermana del faraón, Considered a prince of Egypt. considerado como un príncipe de Egipto. Understands over time who he is in terms of a Jew. Él llega a comprender su verdadera identidad, que no era en Egipto, sino en el ser judío. He goes out to observe the people Va a dar un rondín a ver cómo estaba la gente. and then commits murder. Y por diferentes circunstancias termina cometiendo un asesinato, To protect another Jew. intentando en eso proteger a otro de otro judío. And then later they say, who are you to be over us? Y luego los propios judíos le dicen a él, ¿tú quién eres para estar sobre nosotros? It became exposed that he was the one that killed the Y Egyptian. cuando él pensaba que nadie sabía, resultó que se había corrido el rumor que él había cometido este delito. He flees for his life. Y entonces se va corriendo por su vida. Wow. Think about that. Piensa en eso. He fled for his life. Tuvo que huir para salvar su vida. From a prince of Egypt to a shepherd, very dirty to the Egyptians. De un príncipe de Egipto a un pastorcito de ovejas, considerado un trabajo muy sucio para los egipcios. Then God says, go back to them and set them free. Y luego Dios viene a él y le dice, regrésate y hazlos libres. They don't want me there. They said, who are you to be Lord over us? Y Moisés diría, pues ellos no me quieren allá. Ellos me lo dijeron. Plus, I can't speak. Y aparte, no puedo hablar bien. That was my excuse too. Esa era mi excusa también. Oh, I'm afraid to speak in front Yo of tengo people. miedo de hablar en frente de personas. God says, that's not an excuse. Y Dios dice, esa no es una buena excusa. I'll use your brother Aaron. Usaré a tu hermano Aarón. Any other excuses? ¿Alguna otra excusa que tengas? Now go. Ahora ve. And he went. Y fue. And he brought Israel out of the land of Egypt. Y pudo sacar al pueblo de Dios de la tierra de Egipto. By his own strength? ¿Por su propia fuerza? No, he trusted God No. every step along the way. Él confió en Dios en cada paso que él dio. He had the most confidence of any man that I am aware of in the scriptures of doing what God had called him to do. De lo que yo conozco de las escrituras, a mi parecer, Moisés tenía la mayor confianza en Dios de lo que él tenía que hacer. He just knew God would do it. Simplemente sabía, confiaba en que Dios iba a hacer la obra. You want to go up to a rock ¿Tú quieres ir a una peña, una piedra, and speak to it and tell it to bring forth water? y hablarle y decirle que saque agua? And the only reason why he got in trouble is he got mad with the people. Y la única razón por la cual él se metió en problemas con Dios es porque se enojó con la gente. God says, that's my place, not your place. Y le dijo, ese es mi papel, no el tuyo. And he got mad and he struck the rock as opposed to speaking gently to it. Y en lugar de hablarle quedito a la piedra, él agarró su vara y la golpeó. He still believed it would happen. Aún creía que iba a suceder. And all the way through to the time that God called him home, he was faithful. Y todo el tiempo, desde que Dios lo llevó a su presencia, él fue fiel. And walked in faith, Y caminó en fe, even though the people were opposed to him. aún cuando la gente se le oponía. Anybody opposing your faith? ¿Alguien aquí está oponiendo tu fe? How about the whole world? ¿Qué tal todo el mundo? The world hates our faith. El mundo odia nuestra fe.
The world doesn't want you to be successful. El mundo no quiere que tengas éxito. The world wants you to be afraid. El mundo quiere que tú tengas miedo. Oh, I can't do that. No puedo hacer eso. I'm not able to do that. Yo no tengo esa capacidad. I believe God will do that, Yo creo que Dios lo hará, but I can't. pero yo no. But God says, I want to use you to do that. Pero Dios dice, yo quiero usarte a ti para hacerlo. God used Moses. Dios usó a Moisés. God wants to use you. Dios quiere usarte a ti. Let's go through some more because I think the examples are the best part. Me gustaría repasar algunos ejemplos más porque se me hace que los ejemplos es lo mejor. David. David. Hallelujah. David was a man that God anointed as a king from Samuel. David era un joven que Dios había ungido para ser rey cuando aún estaba el rey Saúl. He had all these brothers and they brought them before Samuel, and Samuel says, is this one? Is this one? None of them were there. David tenía otros hermanos que trajeron ante el profeta Samuel, pero este no es, y David no estaba entre ellos. Don't you have any other sons? ¿No tienes otros hijos? Oh, there's David out in the field. David está allá en el campo. He's the shepherd, he's the sheep of the field. He's the black sheep of the Él es la oveja negra de la familia, él está allá cuidando las ovejas. Bring him. Y tráelo. He brings him and anoints him as king. Lo trae, Dios le habla y lo unge como rey. Oh, I'm king now. Y ahora soy rey. I'm going to go be king. Voy a ir a ser rey. No, David remained a boy. No, David permaneció como un muchacho. He continued the shepherd. Siguió pastoreando las ovejas. He was recruited to minister life to Saul because the Spirit of God had left him. Lo contrataron para ministrarle con el arpa al rey Saúl porque el Espíritu de Dios para ese momento ya lo había abandonado. He didn't forget that he was going to be king, No se le olvidó que iba a ser rey, but he walked in faith. pero caminó en fe. He had the assurance that he had it, Él tenía la seguridad, la confianza de que él ya lo tenía. and he had the vision that God would give it to him at the right time. Y tenía la visión de saber que Dios lo haría a su tiempo debido. So he endured ill treatment with Saul. Y él perduró tratos ásperos de Saúl. By faith, he destroyed Goliath Por fe, él destruyó a Goliat. because of his confidence in God Por su confianza en el Señor. and the things that God had done for him. Y las cosas que Dios ya había hecho por él. The bear and the lion. El oso y el león. And then he goes forth and he's one of the main leaders of the armies of God for Saul. Y sigue avanzando en su vida, llegando a ser uno de los principales capitanes sobre el ejército de Saúl. Now I'm like a chief of the armies. The people say Saul has killed his thousands and David his 10,000s. Y él pudo haber dicho, ahora yo soy uno de los jefes. Y la gente cantaba diciendo que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Now I'll do it. Y quizá él pudo haber dicho, ahora lo haré, tomaré el trono. No, he was patient to do it God's way. Pero fue paciente para hacerlo al modo de Dios. And when the right time came, Y cuando el tiempo correcto vino, God took Saul Dios tomó a Saúl and established David as king. y estableció a David como rey. Quite a while after he was promised that he would be king. Bastante tiempo después de haber sido ungido como rey. He walked in faith, Caminó en fe, in action. en acción. He had men surrounding him, Tenía hombres a su alrededor. and he prevented them from doing things the way of man. E incluso David estorbó que aquellos hicieran de las suyas con el rey Saúl. God has given Saul into your hands. Dios le decían a David, Dios te ha entregado a Saúl en tus manos. Don't touch him. Pero él decía, no lo toques. We will do things God's way. Lo haremos al modo de Dios. If God has given me the authority, he will prepare the way for me. Si Dios me ha dado la autoridad, entonces Él preparará el camino para mí. I will walk in it, Yo voy a caminar en ello, but I won't take it for myself. pero no lo tomaré para mí mismo. I will let God give it to me. Yo permitiré que Dios me lo dé a mí. He did his part. Él hizo su parte. He walked. Caminó, He acted. actuó, He lived the vision vivió la visión and received it y recibió in hope. en esperanza. Hallelujah.
Now, I like this example because it describes not the faith of the person who's receiving the healing, but the faith of those who believe for him. Ahora, este siguiente ejemplo a mí me gusta mucho porque demuestra no la fe del que recibe, sino de aquellos que le estaban ayudando. The story is in Luke chapter 5, verse 17 En Lucas capítulo 5, versículo 17 and to verse 19. y hasta el versículo 19. Here's this guy who's lame. Aquí está este paralítico. His friends hear about Jesus Sus amigos escuchan acerca de Jesús and they say, we're going to bring him to Jesus. y ellos dicen, lo vamos a llevar a Jesús. So there's 4 guys bringing this man on his pallet to Jesus. Y aquí hay estos 4 hombres llevando en una camilla a este paralítico a Jesús. There's no room in the house. Ni siquiera había lugar en la casa donde estaba Jesús, But I don't care. pero no les importaba. We're going to act upon our faith. Dijeron, vamos a actuar en base a nuestra fe. We believe Jesus is going to heal him. Creemos que Jesús lo va a sanar. And so they climb on the roof and make a hole. Y entonces se suben al techo y abren ahí un hoyo. You can imagine the effort they had to do to get him up to the roof and put him down so that he doesn't fall down and hurt himself even more. Imagínense el esfuerzo que tuvieron que haber hecho para subirlo y luego bajarlo sin que se lastimara. There's a commotion. Había una conmoción And Jesus says, what do you guys want? y Jesús les dice, ¿qué quieren? We want him healed. Queremos que lo sanes. Oh, your faith has made you well. Y él dice, su fe te ha salvado. And he healed him on the Sabbath. Y lo sanó en el día de reposo. Your sins are forgiven, you go. Y también le dijo, tus pecados han sido perdonados. And he got up, Y se levantó, healed, fue sano and walked out of the house y salió caminando de esa casa with his pallet. con su camilla en mano. Oh, no. You can't do that on the Sabbath. Le dijeron, no puedes hacer eso en un sábado. To me, that would not be work. Para mí eso no se contaría como trabajo. To me, it'd be freedom. Para mí sería libertad. Hallelujah. But it was the faith of the men who brought him. Pero fue la fe de los hombres que lo trajeron. Their action. Sus acciones. They believed. Ellos creyeron. They had hope. Tenían esperanza. They were sure Jesus was going to do it. Estaban seguros de que Dios lo haría. They got a vision for it. Tuvieron visión para ello. And they acted upon it. Y actuaron en base a ello. And with conviction, they brought him to the roof and they saw it happen. Y con convicción lo subieron al techo y lo bajaron y vieron que sucediera. Hallelujah. Do we have people like that? Tenemos We a need people personas healed? así, personas que traerían a alguien para que sea sano. Well, their faith so powerful, they're willing to do whatever it takes, and we're not going to leave until it's done. Que su fe sea tan poderosa que están dispuestos a hacer lo que se requiera. They just knew deep down, I say, their knower. In their knower, they knew it was going to happen. Ellos sabían aquí en su vientre que iba a suceder. The next one, Y el siguiente ejemplo, the lame man at the temple gate. el cojo en la puerta del templo, That's in Acts chapter 3. en Hechos capítulo 3. And we see that there's this lame man who's begging. Y vemos que hay un hombre cojo que estaba pidiendo limosnas al lado de la puerta de la hermosa. He wasn't asking for healing. No estaba pidiendo sanidad, He was asking for money. él estaba pidiendo dinero. Now, Jesus passed by the gate, so we know that he passed by this guy because they said he was always at the gate. So Y he sabiendo passed by, cuál puerta era, sabemos que Jesús había pasado por ahí muchas veces, but it wasn't his time. pero su tiempo no era. And here comes Peter and John, Y entonces viene Pedro y Juan praising God, going through the gate. cantando y viendo por ese pórtico. And this guy comes up to him and, can you give me something? Can you give me something? I can't. They're walking by him and he's there. Please, 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 give me something. Y el cojo ahí les está pidiendo, por favor, denme algo, denme algo. And they said, we don't have silver and gold. Y le dijeron, no tenemos oro ni plata. But they knew they had something better. Pero ellos sabían que tenían algo mejor. By faith, Por fe, in action, en acción,
Now, this takes a lot of faith Esto requiere mucha fe. because Peter grabs this guy who's lame. Pedro agarra a este hombre que estaba I don't have cojo gold, I don't have silver, but I'm going to give you Jesus Christ. y le dijeron, ni oro ni plata tenemos, pero te daré a Cristo Jesús. And he yanked him up. Y lo levantó. It would have looked pretty bad if he let him go and he fell back down. Se hubiera visto muy mal de haberlo levantado y luego soltarlo y que se cayera otra vez. But Peter had been moving in such faith and such anointing, knowing what God had done for him, that he had no doubt that this man was going to be healed. Pero Pedro, sabiendo lo que Dios había hecho por él, tenía esta fe, esta seguridad que Dios también lo haría para él. And he got up and started dancing and leaping and praising God. Y el cojo se levantó, ahora alabando y danzando delante de la presencia de Dios. And then Peter and John get arrested for it. Y luego Pedro y Juan los arrestaron por ello. No, but let me see what this faith accomplished. I want you to see what this faith accomplished. Pero quiero que ustedes vean lo que esta fe pudo lograr. And they're brought before the leaders of the temple. Cuando ellos, Pedro y Juan, son llevados ante los líderes judíos And they described everything. y ellos les dieron el reporte de lo que sucedió. And the leader of the temple says, well, don't incarcerate them. Just tell them don't preach this Jesus anymore. El líder del templo les dijo, bueno, no les vamos a hacer ya más, nada más váyanse y no prediquen de Jesús. He said, you decide what we should do. Y Jesús les dijo, ustedes decidan lo que debemos hacer. Obey God or you. ¿Obedecer a Dios o a ustedes? They let him go. Y los dejaron ir. They went back to the disciples. Regresaron con los demás discípulos. They shared all that happened. Les compartieron todo lo que había From sucedido. the miracle all the way to the arrest and the release. Del milagro al arresto, al ser liberados. And the people prayed. Y el pueblo oró. You hear their actions, and you know, their attacks against us. The Pharisees' attacks against us. Los ataques de los fariseos contra nosotros, ya estaban escuchando de esto. Lord, hear us. Y dijeron, Señor, We escúchanos. pray. Oramos. You know what's happening. Sabes lo que está We sucediendo. need you. Te necesitamos. And the place was shaken. Y el lugar se sacudió. And there was boldness. Y había esta valentía. Boldness. Valentía. Hallelujah. The power of God. El poder de Dios. Hallelujah. Not only was the man healed, but the church was shaken and they went forth with boldness in the Lord. No solo hubo una sanidad increíble, sino que la iglesia se sacudió y todos ellos salieron a predicar el evangelio con valor. I'm going to give you the last example because this one touches me more than anything. Y te daré este último ejemplo porque toca mi corazón más que los demás. The woman with the hemorrhage. La mujer que tenía flujo de sangre. She had been problems with her bleeding and just the vaginal bleeding for 12 years. Ella había tenido este sangrado por muchos años. She broke I don't know how many laws going into the street and seeking help. Y de acuerdo a la ley judía, ella ya había estado rompiendo varias leyes por nada más salir a la calle en el estado en el que estaba. She spent all her money on doctors. Y ella gastó todo su dinero en doctores. God did not say, oh, you bad girl, because you went to doctors. Dios no le dijo, qué mala mujer porque fuiste a doctores. But she got to a point she had no hope. Sino que ella había llegado a tal lugar que ya no tenía esperanza. But then she caught a vision. Pero luego obtuvo una visión. I hear this Jesus. Escucho acerca de este Jesús. He's healing people. Él está sanando a personas. Miracles are taking place. Milagros están sucediendo. Oh, I need to get to him. Oh, yo necesito llegar a él. I've already spent everything. Yo ya me gasté todo. I have nothing left. No tengo nada. But I have this hope that Jesus can do it. Pero tengo esta esperanza de que Jesús puede hacer algo. And the hope began to just fill her up to overflow. Y esta esperanza empezó a llenarla hasta sobrellenado. I don't care what it takes. Se desbordaba y ella decía, no importa lo que I requiera. don't care if I break the law. No importa si rompa la ley. I don't care if anybody sees. No importa si otras personas me ven. I'm going to Jesus because I know he can heal me. Yo voy a Jesús porque yo sé que Él me puede sanar. She got a vision for it. Ella obtuvo una visión para And ello she had action. y tuvo acción.
Oh, she said, if only I can touch it. Y ella dijo, si tan solo puedo tocarlo. And she goes into the big crowd. Y va y hay una multitud. Oh, well, I'll come another time Oh, bueno, quizá regreso en otra oportunidad. because there's too many people. Porque hay demasiada gente. They gotta understand, everybody was up against Jesus. Y- They were like, everybody was touching Y him. tienen que entender que todos estaban apretándose en contra de Jesús. Todos lo estaban tocando. She said, I don't care. Pero ella dijo, no me importa. I don't care I'm hemorrhaging. No me importa que esté sangrándome ahorita mismo. And if I just reach out through all those people and just touch one little speck of his garment, I'm going to heal. Pero dijo, si tan solo puedo tocar un fragmento de su túnica, yo podré ser sana. So she pushed her way through Entonces ella empujó por la multitud and reached in through by other people, y se estiró entre las personas touched the hem of his garment. y tocó el borde de su manto. Hallelujah. Aleluya. The power of God came out. El poder de Dios fluyó de Jesús She was healed. y fue sana. Jesus said, who touched me? Y Jesús preguntó, ¿quién me tocó? The disciples said, what do you mean who touched you? Everybody's touched. Y los discípulos le dijeron, ¿cómo que quién te tocó? Todos te estamos tocando. No, someone touched me with faith. Y él dijo, no, alguien me tocó con fe. They weren't touching him to say, oh, I touched Jesus. That's cool. Now I can write that in my book. No estaban, ya toqué a Jesús, qué padre, ahora puedo anotar eso en mi libro. No, she was pursuing God. Ella estaba buscando a Dios. And he said, and he looked at her. He saw her. Y él la volteó a ver. And she said, it was me. Y ella dijo, fui yo. And she described what he had done Y ella le contó lo que había sucedido and how she had suffered. y cómo había sufrido. He didn't. Él no dijo como los fariseos hubiesen hecho. The Pharisees, well, they were doing it all along right now. Oh, you broke the law. You Lo- cannot come. Los fariseos hubieran dicho, tú estás rompiendo la ley, no puedes venir. We need to stone you. Necesitamos aventarte piedras. Oh, you wasted your money on that. Gastaste tu dinero en doctores. Jesus didn't say that. Jesús no dijo eso. Jesus said one thing. Jesús le dijo una cosa: Go. ve, Your faith has made you well. tu fe te ha salvado. The faith that God is looking for is that kind of faith. La fe que Dios está buscando es esa clase de fe. I don't care. I'm going to go in and reach in and touch his garment. No me importa lo que piensen los demás. Voy a ir, estirarme y tocar ese manto. She was persistent. Ella tenía esa persistencia. Nothing was going to stop her. Nada la iba a detener. She was going to do it at the risk of her own life. Ella lo iba a hacer al riesgo de su propia vida. Her faith in action brought her healing. Su fe en acción le trajo sanidad. Let's stand. Vamos a ponernos de pie. My desire for today Mi deseo para hoy that I would impart to you to help you understand what faith in action is. que les quiero impartir para que ustedes puedan comprender lo que la fe en acción realmente es. It's not talking about it, No es simplemente hablar acerca de ello, it's doing it. es hacerlo. Is there anybody here Hay alguien not aquí received Jesus Christ as your Lord and que Savior? no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, Because that requires faith in action. porque eso requiere fe en acción. Anybody here? ¿Alguien not aquí received Jesus Christ? que no ha recibido a Cristo Jesús? Okay. Anybody here needs something for your life? ¿Hay alguien aquí que necesita algo para su propia vida? You need healing. Que quizá necesita sanidad, Maybe you need a miracle for your life. quizá requieres un milagro para tu propia vida. Maybe you got some problems or issues that don't seem to be resolved. Quizá algunos problemas, unos asuntos que parece que no se están resolviendo. Maybe you got some difficulties in your life Quizá tengas algunas dificultades en tu vida, that you need a miracle. en lo cual necesitas un milagro. Well, now's the time to step out with faith in action. Ahora es el momento para tomar pasos de fe en acción.
If you believe God wants to touch you, Si tú crees que Dios quiere tocarte a ti, if you believe God wants to perform a miracle in your life, si crees que Dios quiere hacer un milagro en tu vida, if you believe God wants to heal you, si tú crees que Dios quiere sanarte, I want you to come up front here. quiero que vengas aquí enfrente We'll pray. y vamos a orar. We'll pray. Vamos a orar. Don't stand in the back. I want you to line all the way around. No se queden atrás de personas, sino busquen una forma aquí a todo alrededor que puedan estar en una sola línea. Let people in. Si quieren pueden hacerse a un ladito para dejar a otros pasar. Muévanse tantito a las orillas para que todos puedan estar en una sola hilera. Ahí hay unas personas atrás Hay más y en el lado, áreas en los lados. podemos hacernos para un ladito, por favor. De ese lado también. Gracias. Pastor, Pastor, elders, ancianos, deacons, diáconos, those of you who have supernatural faith, the gift of faith to believe that God is going to do something today. a todos aquellos también que tengan una fe sobrenatural para creerle a Dios que Él hará algo en este día. Deacons, the same thing. Diáconos, lo mismo para ustedes. And anybody who God has used A cualquiera que Dios ha usado in healing en sanidad or miracles o or milagros supernatural faith, o fe sobrenatural, I want you to come up and pray for these people. quiero que vengan aquí adelante y oren por estas personas. It's not me, No soy yo, it's not the elders, no son los ancianos, it's not anybody. no es nadie, It's Jesus. es Jesús. It's the Holy Spirit moving and working in our lives. Es el Espíritu Santo obrando y moviéndose en nuestras vidas. So we're going to pray. Entonces vamos a orar. Those of you who are back there, I want you to pray for these people Aquellos que se quedaron allá atrás, quiero que ores por estas personas and believe for God's miracle in their lives y creas tú también por el milagro de Dios en sus vidas, because He is able. porque Él es capaz. Hallelujah. Aleluya. Let's have faith in action. Tengamos fe en acción entonces. Hallelujah. Aleluya, Señor. Tempestad, Él es Rey. Aleluya, Señor. Levanta tu voz ahí. Ten fe para lo que Dios tiene para ti. Espera, Él desea el bien para ti más que nosotros mismos. Él te ama más de lo que jamás podrías imaginar. Ten confianza de que aquel que ha prometido es fiel para cumplir sus promesas en ti, en tu familia. Aleluya, Jesús. solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la
siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es rey, regresará en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Sonia Maria Rendere, Sonia Maria Rendere, Sonia Maria Rendere, sobre la Sonia Maria Rendere, Sonia Maria es quien gobierna, mi Señor. En ti confiamos, en ti confiamos. Sonia Maria solo mi roca es sobre la tempestad. Él es Esperanzas de Jesús en su justicia. Solo en su nombre confiaré. Sí, Señor, confiamos en ti, Señor, plenamente, Señor. Es nuestra alta, Señor. Gloria a Dios. Come on, gloria a Dios. Woo! Nosotros vamos a andar en fe con acción. Con acción. Esa parte de nuestras vidas, ¿sí? Esa parte de nuestras vidas. Y yo quiero para nosotros andar en fe cada día, cada momento, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Esto es mi oración para ustedes, de yo orar por esto, de nosotros andar en fe con acción. Dios expecta, nosotros tenemos testimonios de la fe, de la acción de fe. En nombre de Jesús, amén.